Yo feliz y encantada de estar acá, Miri Berbín por acá, poeta, promotora cultural, traductora, profesora de inglés de una universidad acá en Venezuela donde vivo, y estoy muy contenta y muy agradecida con la Escuela Industrial Superior de Valparaíso en Chile, organizado por el Departamento del Lenguaje, este momento literario maravilloso, y la idea es que compartamos mucho. Buenos días, les habla Arnaldo Jiménez. Un saludo muy cordial a todo el personal de docentes, estudiantes, obreros de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso. Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Lo más importante que tenemos que tomar en consideración es que no podemos escribir sin haber leído antes. Tenemos que saber quiénes fueron esos grandes autores, en mi caso venezolanos, ¿verdad? Como pues eh, Ana Enriqueta Terán, bueno, muchísimos autores venezolanos, Pedro Emilio Coll, que escribió un cuento muy famoso, Juan Antonio Pérez Bonalde, que fue un poeta que, Vuelta a la Patria, es prácticamente un himno de mi país. En ese caso, ustedes tendrían que buscar cuál es su propia literatura. Entonces, ¿qué es la literatura? ¿Qué es para mí la literatura? Es un cúmulo de muchas sensaciones y emociones que uno vive a través de los libros, a través de los poemas, a través de los cuentos. Entonces es muy importante tanto nutrirse uno, es decir, escribir, porque yo tengo de oficio de escritora, como servirse de la palabra. No creo que haya una comunicación de uno sin el otro. Entonces es bien importante que si a ustedes les interesa, les gusta mucho la escritura, tengan en consideración que deben leer, deben conocer primero qué se escribió en su país. O sea, Benedetti es súper importante para el mundo. Entonces ustedes, es bueno que lo conozcan, que sepan, y muchos otros autores que seguramente enriquecieron su literatura. Atendiendo al título del taller, creo que está muy bien puesto, pues exactamente de eso es que se trata la literatura. La literatura es como un gran archivo en donde nosotros podemos consultar qué es el hombre o qué ha sido el ser humano a través de su historia. Allí hay un gran compendio de miradas sobre la realidad que los escritores, los poetas, los ensayistas, los cuentistas, los novelistas han indagado en eso que nosotros llamamos realidad, pero no solamente la realidad externa a nosotros, sino la realidad subjetiva, la que nosotros nos formamos, la que nosotros padecemos. De tal manera, pues, que aunque las emociones también cambian históricamente, nosotros podemos hacer un recorrido a través de la historia que nos habla más de lo que ha sido el ser humano que la misma historia. Pues en la literatura convivimos todos, todas las clases sociales, el poder, los que dominan y los que no dominan, o los dominados. Está incluso la historia de aquellos que no han podido hacer oficial su historia. Entonces, eso es lo que es la literatura. Un alma que se despeja de sus cochinadas y de sus bellezas, un conflicto de los sentimientos, las contradicciones de las pasiones y de las miserias que nos realizan como seres humanos. Pienso que ser escritor es ser un testigo de muchas vidas, no solo un creador de ellas en las páginas, que también es verdad, pero es que la mayoría de las historias y de los tejidos, de los textos, la palabra texto significa tejido, es un cruzamiento de personajes reales desde los cuales se crean personajes literarios y un caldo de cultivo que el escritor ha venido preparando
a lo largo de sus lecturas y de sus propias vivencias. El escritor es eso. Para mí un escritor es un ser humano que ha venido abriendo sus sentidos, su percepción a detalles, a espacios que otro tipo de arte también pudieran abarcarlo. Pero como nuestra materia viva es el lenguaje, y el lenguaje es aquello que define al ser humano, entonces esos espacios, esos detalles, cobran como una nueva dimensión a la luz del escritor que te está diciendo, mira lo que está a tu lado y no lo habías visto. Mira, trata de abrirte a estos momentos, porque de allí has de aprender a conocerte a ti mismo. Pues para mí ser poetisa es así como muy importante. Ser poeta para mí es como tener esa visión de las cosas, ¿saben, muchachos? Uno de repente va caminando y entonces encuentra algo hermoso en el paisaje y uno se detiene y uno dice, pero qué lindo, qué bello. Probablemente si no estuviese en el proceso de escribir no lo viera tan... con una visión tan amplia de las cosas, porque entonces todo empieza a tener un sentido como en otro nivel, como en otro estado. Es como que tú estás viendo algo, pero ves la película desde otro punto. Entonces tú logras observar una naturaleza, un paisaje, y tú dices, qué hermoso, me gusta, es algo que me llena, me hace sentir cosas especiales. Para mí el proceso de escribir es un proceso importante, pero que incluye las cosas que voy viviendo. Yo tengo algo de conocimiento de filosofía y hay un filósofo, Jean-Jacques Rousseau, habla acerca de conocer el mundo a través de lo que tú puedes tocar y lo que te puede tocar. A veces no solamente así, sino lo que te importa, lo que te duele, lo que te hace sentir cosas chéveres. Entonces, para mí, la poesía es todo lo que me pueda tocar en la fibra, en esa sensibilidad, en ese yo, conocer el mundo y conocerme, ¿saben? Entonces, me inspiro de todo, de la belleza, de lo que no es tan bonito, del dolor, de la felicidad. Tengo 2 hijos varones hermosos que también son mi inspiración, pero entonces uno de pronto ve a su mamá tan linda haciendo un desayuno, hablando normal, y entonces uno dice, mira, pero de aquí también puede salir un poema muy lindo, porque pues uno quiere a su familia. Sencillo, como les dije desde el primer momento, vamos a leer para poder escribir. Hay una simbiosis complementaria. ¿Saben lo que es una simbiosis? Cuando A y B se unen, todo eso, no sé, cuando haces la milkshake y unes el agua con el chocolate y la leche y todo eso se pega. Bueno, así igualito, exactamente así es el proceso de escribir. Para poder escribir tienes que leer, para poder leer tienes que escribir, y si ese no te gustó, pues lo borras y lo vuelves a escribir, y si no te sigue convenciendo, haces 25 tachones hasta que salga bien. Ahorita hay una sociedad de consumo espectacular en las redes, entonces puedes conseguir ayuda de todo tipo. ¿Cómo escribir? ¡Pum! Entonces tú lo buscas en cualquier buscador y te salen 25 cosas, pues síguelas, haz una, trata de incluir o inmiscuirte un poquito más en lo que te gusta, y entonces ahí vas a empezar a hacer pasos muy pequeños, y después esos pasos pequeños se van a ir adelantando y un poquito más y un poquito más y un poquito más, y cuando te das cuenta, pues tienes el camino andado. Yo tengo 21 años escribiendo poesía, 21. ¿Y cómo comencé yo? Comencé un poquito después de ustedes, 1 o 2 años después de ustedes.
Pero, o sea, era algo que me llamaba, era algo que yo decía, necesito expresarme. Antes me expresaba con el cuerpo porque pues bailé un par de años, pero después, cuando conocí la poesía, me encantó y dije, no, yo aquí es donde yo me quedo. Vamos a escribir y vamos a trabajar. No puedo hablar sino desde mi vida. No puedo dar una receta porque precisamente cada vida tendrá la manera de cómo habérselas con esa pasión que lo puede llevar a ser escritor o poeta. Lo primero es que si no es la pasión la que te mueve, sino unas ganas como de ser famoso, unas ganas de creer que a través de la literatura tú puedes, o de ser escritor, tú puedes tener muchos bienes materiales. Hay muchos escritores que lo tienen, yo no lo dudo, pero si esa es tu meta principal, bueno, yo creo que estás comenzando muy mal, creo que no es el camino adecuado, porque la literatura, la poesía, están allí para dominar nuestros diablos internos, ¿no? Están allí para hacer del hombre un ser más humilde, un ser más pacífico, un ser que nunca disparará un arma contra otro, un ser que está para darnos una mirada más tierna sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero entonces es eso, ¿no? Preguntarse, ¿qué quiero hacer yo en la literatura? ¿Y por qué me mueve a mí ser escritor, buscar la poesía como medio o al ensayo o al cuento como medio de expresión? Esa es una pregunta que toda persona que quiera comenzar a escribir debe responderse. Una vez que esa pregunta tiene una respuesta bien honesta, entonces él puede comenzar a hacer su recorrido. Y este recorrido es un recorrido de ensayos, es un recorrido de borradores, es un recorrido de romper muchas cosas, es un recorrido de no darse por sentado, por definitivo. Es un recorrido que tiene como caminos convergentes lo que vas leyendo y lo que vas viviendo. Entonces yo recomiendo leer primero a muy buenos escritores, a los grandes escritores, a los clásicos, a los novelistas actuales que son muy buenos, e irse alimentando de la manera de cómo ellos han hecho los giros del lenguaje que le han dado, la fuerza de libertad que se nota en muchas novelas, en muchos cuentos, y no irse por lo fácil,